Bien, en nombre de Dios de la Patria, abro la sesión. Señor secretario, cuenta. A ver, perdón, antes de la cuenta. Y bueno, bienvenido, secretario, directora, todos los asesores. Antes de iniciar esta sesión, quiero que le brindemos un saludo a nuestro colega senador que hoy día está de cumpleaños. Muchas gracias, presidente. Por la armonía de esta comisión que hemos trabajado muy bien. Bien, secretario, la cuenta. Señores parlamentarios, la cuenta es muy breve. El señor ministro de Economía se ha excusado porque está fuera del país y enseguida ha solicitado audiencia para asistir a la sesión de hoy la presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura para participar como oyente. Esa es toda la cuenta, presidente. ¿Me la autoriza? Muy bien. Sí, autorizado. Hoy día comenzaremos entonces en la 10ª discrepancia que se relaciona con el 119 y 119 bis. Señor secretario, ¿se puede leer el artículo y las indicaciones? Sí, presidente. Lo que pasa es que vengo llegando de otras subcomisiones, todavía no tengo tiempo de ordenar mis papeles. Ya no. Lo leo yo. Me faltan las indicaciones. ¿Qué indicaciones tenemos a la Aquí las tengo. No, si las tengo yo aquí, pero tengo que encontrarlas. A ver, mientras el secretario da cuenta de la... El 119 está relacionado con la facultad hoy día inexistente de incautar los vehículos que transporten pesca ilegal, clausura de locales que cuando reincidan se les cancelará la inscripción de la planta. Esto nuevamente pone el foco sobre la cadena que tiene más valor y que claramente no son los pescadores artesanales. Aquí no se toca a los pescadores artesanales. En el caso del 119 bis, me gustaría decir que en las áreas de manejo, uno de sus principales problemas es la seguridad. Las organizaciones de pescadores han probado una serie de métodos y siempre me señalan que aún así son víctimas de robo en su área. Conocido el caso de Estaquilla, en los Muermos, en la 10ª región, donde hay un pescador que en la desesperación disparó y una persona falleció por esta acción. En esta dirección quiero ser tajante en que debemos resguardar a aquellos que se asocian, que cuidan sus bancos naturales, que cumplen con los informes de seguimiento, que respetan los ciclos naturales de las especies autorizadas y mantienen una gestión ordenada de su comercialización. No sé si el Ejecutivo tiene algún punto. No, es una reflexión del 119. ¿En qué página estamos trabajando? Secretario. Señores parlamentarios, la 10ª discrepancia incide en el artículo 119 bis, que está en la página 41 del comparado. Hay indicaciones de la señora Rincón y de los señores Undurraga, señora Aravena y señor Piu. El artículo 119 bis es el siguiente. Este es un artículo que reemplazó el que había aprobado la Cámara. Voy a leer primero el de la Cámara. Reemplazas en el artículo 119 la frase multa de 30 a 300 unidades tributarias mensuales por una multa equivalente al resultado de multiplicar por una y hasta 2 veces el valor de sanción de la especie respectiva vigente a la fecha de la denuncia por la cantidad de recursos hidrobiológicos objeto de la misma reducidas a toneladas de peso físico. El texto que aprobó el Senado en reemplazo de esa norma es el siguiente. El que transporte, posea, sea mero tenedor, almacene o comercialice especies hidrobiológicas, perdón, ese es el 119. Voy a leer el 119 bis del Senado. El que tenga la calidad de pescador artesanal, o sea, titular de una licencia transable de pesca, permiso extraordinario de pesca o de una autorización de pesca y realice actividades extractivas en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, sin ser titular de los derechos a que se refiere el inciso final del artículo 55b de esta ley, será sancionado con la suspensión por 2 años de la inscripción en el registro pesquero artesanal o de los derechos derivados de la licencia, del permiso
o de la autorización respectivamente, y con la prohibición de zarpe de la embarcación utilizada por el mismo plazo. Estas sanciones serán aplicables sin perjuicio de la persecución penal que corresponda por estas conductas. La señora Rincón propone eliminar este artículo 119 bis. Me falta la del... La señora Aravena, los señores Undurraga y Piuk intercalan en este artículo 119 bis, a continuación de la palabra ley, la oración y sea reincidente en el delito a que se refiere el artículo 139 bis. La palabra ley a que se refiere la indicación está en la página 42, donde dice: sin ser titular de los derechos a que se refiere el inciso final del artículo 55 de esta ley, y sea reincidente en el delito a que se refiere el artículo 139 bis, será sancionado con la suspensión por 2 años, etc. El Senado proponía que a la primera se fuera. Entonces nosotros estamos ampliando para darle una oportunidad. La reincidencia tampoco es la segunda, es una cosa que tiene que tomar en consideración el juez que está viendo la causa. Sí, por eso es que yo al comienzo hice esa introducción mientras se lo ubicaba, para que se viera que aquí no está afectado el pescador artesanal. Exactamente. Simplemente una precisión jurídica, que el concepto de reincidencia supone una sentencia condenatoria del primer hecho, porque cuando son 2 hechos sin sentencia condenatoria se denomina reiteración. Por lo tanto, estamos hablando de un hecho, de que la persona tiene una sanción penal y que nuevamente incurre en la misma conducta, posición que por supuesto nosotros apoyamos, que nos parece que es razonable. Son muchos los pescadores que efectivamente, como el presidente decía, por lo general, por ejemplo, el recurso loco se demora 3 años en madurar, y por lo tanto que el esfuerzo de tanto tiempo por la violencia sea sustraído, para muchas familias se transforma en un descalabro económico muy impactante, y por lo tanto nos parece que la legislación tiene que ser amigable con aquellos que respetan la ley y tener una sanción humana, pero consistente, para aquellos que la violan. Ok. Diputado Brito, ¿usted había pedido la palabra? Sí, presidente. Oiga, estaba revisando el artículo y quisiese aclarar lo que interpreto. En primer lugar, dado lo que se aprobó en la discrepancia número 9, en el artículo 108, esto no se aplicaría para la pesca de subsistencia, deja fuera esta sanción al pescador artesanal, y además estaría principalmente enfocado en los que vendan, extraen y comercializan productos vedados y bajo talla, ¿sí? Tan solo un pequeño comentario. ¿No? Sí, claro. ¿Me lo puede explicar, presidente del subsecretario? Claro, que esta norma en particular hace referencia a la sustracción en áreas de manejo, no a la pesca, digamos, como quien dice, de recursos libres, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, son recursos que están siendo cultivados en áreas de manejo por parte de pescadores. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia se podría entender de que la pesca de subsistencia habilita la sustracción de recursos que están siendo cultivados en áreas de manejo por parte de los pescadores, diputados. Es el 119 bis del área de manejo. Bien, hay 2 indicaciones, entonces votaría primero la de la senadora Rincón, que estima adecuado no legislar, o sea, eliminar, perdón. El 119 bis. Y después votamos la otra de los señores Undurraga, señora Aravena, señor Puig. ¿Ah? Presidente, ¿puede explicitar bien la indicación de la senadora Aravena, senador Undurraga? Sí, por favor.
Sí, a mí me hace sentido esto porque tuve reunido recién con las cooperativas que cultivan loco y 80% se las roban. Entonces, esto es una situación Exactamente. muy lamentable. Sí, pongo en votación la primera indicación de la señora Rincón. Señor secretario. Señor Brito, ¿cómo vota su señoría? La indicación de la señora Rincón para suprimir el artículo 119 bis. Señor Asensio. Señor Undurraga. Señor Toá. Señor Piu. Señora, gracias. Señora Rincón. A favor y fundamento, señor presidente, el artículo 119 bis que se agrega parece excesivo, en tanto deja sin posibilidad de trabajo al pescador artesanal más pequeño, no puede usar su embarcación por 2 años, no distingue si se trata de pescadores artesanales pequeños, medianos o grandes, si son personas naturales o empresas, y tampoco el volumen de lo que se extrae en áreas de manejo de recursos bentónicos sin tener permiso. Por lo tanto, voto a favor de la indicación. Señora Muñoz. Señor presidente. Yo también quiero fundamentar, yo voto a favor, pero el caso del 119 bis, quiero insistir en lo que dije al comienzo, se refiere exclusivamente a las áreas de manejo. Ya hemos visto, sobre todo en la región de los lagos, cómo se producen los robos y cómo se producen muertes porque defienden su propiedad, los que tienen... ¿Ah? O sea, perdón, en contra. Voto en contra. No, al revés, voto en contra. Por eso que voy a votar a favor de la otra. En contra de esta, por favor, me confundí. Ya, presidente, en contra. La indicación queda rechazada por 7 votos contra 2. Sí, pongamos la otra en... La indicación de los señores Undurraga y Toá y la señora Aravena, que es, como leí hace unos minutos, para agregar luego de la palabra ley, que está en la primera línea de la página 42, la frase sea reincidente en el delito a que se refiere el artículo 139 bis. Señor Brito, ¿cómo vota, señoría? Señor Asensio. Señor Undurraga. Señor Toá. Señor Piu. Señora Aravena. Señora Rincón. Si bien la indicación de los senadores Puig y Aravena parece una indicación razonable, me abstengo porque subsisten 2 problemas. El artículo 119 no distingue si se trata de pescadores artesanales pequeños, medianos o grandes, si son personas naturales o empresas, tampoco el volumen de lo que se extrae en las áreas de manejo de recursos bentónicos sin tener permiso. Y el 119 no precisa que la conducta que se sanciona solo respecto a los recursos objeto del área de manejo y no respecto de otros que no implican esfuerzo para sus titulares. Por lo tanto, habría alternativas para corregirla, pero como no ha habido posibilidad de hacerlo, me abstengo. No voto en contra, pero me abstengo. Señora Muñoz. Señor presidente. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 2, ¿no es cierto? Queda aprobada por 7 votos a favor y 2 abstenciones. Bien. La 11ª y 12ª discrepancia están ligadas a lo que ya discutimos en la 8ª discrepancia. Y en la 8ª vimos la incorporación de la amonestación como medida. Señor secretario, por favor, dé lectura a ambos con sus respectivas indicaciones. Sí. Página 60. Está en la página 66 del comparado. Incide en el artículo 125 de la ley, numeral 10.
El artículo 125 establece normas de procedimiento para los juicios por infracciones. El numeral 10 está en la página 65 y siguientes, y la indicación incide en el último inciso de ese numeral, que está en negrita en la página 66. El inciso vigente dice: si el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer la multa impuesta, sufrirá la pena de reclusión, regulándose un día por cada unidad tributaria mensual, sin que ella pueda exceder de 6 meses. El Senado, en el segundo trámite constitucional, reemplazó ese párrafo por el siguiente: si el sancionado no tuviere bienes para pagar la multa, podrá el tribunal imponer por la vía de sustitución la sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Para proceder a esta sustitución se requerirá del acuerdo del sancionado. En caso contrario, el sancionado sufrirá la pena de reclusión, regulándose un día por cada unidad tributaria mensual, sin que ella pueda exceder de 6 meses. La Cámara rechazó esta norma, este reemplazo. Hay indicación de la señora Rincón. Perdón, pero en el octavo... Señor presidente, lo que ocurre es que lo que se agrega en el 108 es la amonestación, se agrega como una alternativa que antes no existía. Y con estas indicaciones que la Cámara rechazó, se agregan otras alternativas que no existían, que es el pago en cuota, el convenio de pago y los servicios comunitarios en el caso en que la persona no tuviera bienes. Pero en último término, si ella incluso no quisiera acceder a los servicios comunitarios, ahí permanece la pena de reclusión. Eso es como la última alternativa, pero se dejó de todas maneras eso como última alternativa, pero se dejan estas alternativas previas. Me da la impresión de que saltó una discrepancia. La 11ª, usted leyó la 10ª. La 11ª. Esta es la 11ª. Estamos en la 12ª. ¿Está resuelta la 11ª? ¿No? Estamos en la 11ª. Ah, tiene razón. Está bien. ¿La 11ª? ¿Ah? Sí. A ver, lo va a Lo que ocurre es que la señora Rincón dividió la quinta discrepancia en dos, porque se refiere a dos artículos, el 64E y el 64F, pero es una sola, porque el rechazo fue de todo el numeral que introduce esos dos artículos. En consecuencia, cuando la indicación está aludiendo a la 13ª, en realidad es la 12ª. Y esa se refiere a la modificación del párrafo final del numeral 10. La señora Rincón propone el siguiente texto. El 10, el inciso final del 10. El que está en negrita en la página 66. Presidente, Diputado. lo que
es que estamos todos con Sí. documentos distintos. Entonces, lo que yo quiero entender es que la Cámara había dicho que si el sentenciado no tuviera bienes para satisfacer la multa impuesta, sufrirá la pena de reclusión, regulándose un día por cada unidad tributaria mensual, ¿no es cierto?, sin que ella pueda exceder 6 meses. Ya. Eso fue modificado por el Senado. Y fue modificado, ¿no es cierto?, si el sancionado no tuviera bienes para pagar la multa, podrá el tribunal imponer por vía de sustitución la sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Para proceder a esta sustitución se requerirá el acuerdo del sancionado. En caso contrario, el sancionado sufrirá la pena de reclusión regulándose un día por cada unidad tributaria mensual sin que ella pueda exceder de 6 meses. Y nosotros rechazamos esta observación del Senado porque no queremos cárcel. Ese es el punto, eso es. Y entonces debiera entender ahora que la senadora Rincón nos propone una indicación de señalar que el tribunal podrá autorizar al sancionado para pagar las multas por parcialidades siempre y cuando el infractor pertenezca a la actividad pesquera artesanal entendida conforme al numeral 28 del artículo 2 de la presente ley. ¿Queremos introducir? Eso es, porque en principio yo estaba por rechazar la cárcel. Senadora. A ver, yo estoy, presidente, para seguir la reflexión del diputado Asensio, yo comparto lo que hizo la Cámara. Yo estoy por rechazar la cárcel. No la comparto y creo que no corresponde. No debiera haber. El Ejecutivo insiste en la cárcel como alternativa. En esa reflexión viene mi indicación, pero yo comparto el criterio de la Cámara de Diputados. ¿Ya? No, si el Ejecutivo insiste en legislar con sanción, yo traía una alternativa de propuesta de indicación, pero yo comparto la reflexión de la Cámara de Diputados que no debe haber prisión. Presidente. El artículo, porque a mí, de lo que viene de la Cámara, me indica lo contrario a lo que sostienen los colegas. Si el sentenciado no tuviera bienes para satisfacer la multa impuesta, sufrirá la pena de reclusión. Entonces, está bien, consensuemos que no se recluya, pero ustedes aprobaron eso. Ustedes aprobaron. La primera parte, ese fue. No, pues ahí yo estoy leyendo lo que está en negritas, ¿o no? Página 66. Si el sentenciado no tuviera bienes para satisfacer la multa, irá a reclusión. Entiendo que esa reclusión es cárcel, ¿o no? Sí. El Senado lo ablandó y puso una cuestión intermedia con trabajo comunitario. Entonces, para proceder a esta situación se requerirá el acuerdo. Entonces, que la reclusión viene al final en la propuesta del Senado. En caso contrario, el sancionado sufrirá. El tercer trámite es el que corre. Este es el que viene. La última columna. ¿Esta? Es la última lo que tenemos hoy día. ¿Ha rechazado el ordinal 2 de la letra B? A ver, Ejecutivo y después secretario. Gracias, presidente. Presidente, nosotros estamos de acuerdo en eliminar, restringir la privación de libertad. En eso estamos de acuerdo. Y por eso, en el caso que la persona condenada no tenga bienes, lo que se ha propuesto es que eso sea sustituido por servicio en favor de la comunidad. Lo que acontece es qué es lo que pasa si esa persona se rehúsa a cumplir la obligación de servicio en favor de la comunidad. En ese caso, la idea es que pueda tener el apremio de la cárcel, porque si es que acaso no tiene apremio de cárcel, en vida, si no se cumple con los servicios en favor de la comunidad y no se paga la multa, no hay ningún medio como para poder, de algún modo, presionar al cumplimiento, al menos de lo sustitutivo, del trabajo en favor de la comunidad. Si no se permite, hay que entender de que la legislación establecía pago de la multa, si no, cárcel. La innovación es pago de la multa, y si no existe la posibilidad, porque la persona carece de bienes, que no, naturalmente, que no tenga un apremio, sino que pueda cumplir servicio de la comunidad. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa si la persona se rehúsa al cumplimiento de los servicios en favor de la comunidad? En ese caso, si no queda la posibilidad de la sanción privativa de libertad, evidentemente la norma decae completamente en su eficacia, nadie va a pagar la multa, ni tampoco va a cumplir con los servicios en favor de la comunidad, porque nada le va a pasar.
Bueno, yo vengo a apoyar lo planteado por el Ejecutivo porque, habiendo trabajado en municipios muchos años, señor presidente, yo presencié encarcelamientos por no pago de patentes y que muchas veces a los microempresarios les cuesta pagar su patente mensual porque no tenían plata para cortar el pasto en la cuadra, y eso es así. Hay ordenanzas que en caso de no pagar las multas, las personas tienen pena de cárcel. Entonces, a mí no me parece que quede un delito, que efectivamente aquí está bastante descrito, y simplemente comparado con este tipo de cosas que yo estoy comentando, este delito no tenga ningún tipo de sanción, porque finalmente si no me gusta lo que me dijeron que era trabajo comunitario, simplemente no cumplo y me voy para la casa tranquilamente. Entonces a mí no me parece, y creo que efectivamente si yo comparo el resto de la ciudadanía que frente a situaciones de no pago de patente se van presos y ni siquiera muchas veces tienen opciones de... Usted bien sabe que ese tipo de cosas está difícil, hay repactaciones, pero son anuales, tampoco se permite por ley hacerlas extensivas a más de un año y muchas veces la situación es difícil para el resto de las personas. Así que yo apoyo la moción del Ejecutivo. Señor presidente, yo tengo un problema porque no sé cuál es la moción del Ejecutivo, porque entiendo que no hay indicación a este hecho, no hay indicación. Por lo tanto, lo que yo debiera suponer es que vamos a entender que el Ejecutivo insiste en que aprobemos lo planteado por el Senado, no por la Cámara de Diputados, sino por el Senado, que es lo que nosotros rechazamos. Pero dos observaciones, señor presidente. Dos observaciones. La primera, que si una persona no tiene bienes, ¿no es cierto? Si no tiene bienes, yo no la quiero mandar a la cárcel. No la quiero mandar a la cárcel. Si un pescador artesanal no tiene con qué pagar, yo no voy a votar para que lo llevemos a la cárcel. Y, bueno, y eso quiero ser bien. Ahora, si tiene bienes, yo quiero que, ¿no es cierto?, mi experto profesor en Derecho Penal y otras cosas más, me confirme de que el tribunal tiene la posibilidad de ejecutarlo a través de las acciones correspondientes, las que correspondan, para rematar los bienes con el objeto, ¿no es cierto?, de pagar las multas que correspondan. Eso está planteado en cualquier legislación, me imagino. Si estoy equivocado, mi profesor me va a decir. Pero podría el tribunal ordenar el embargo de los bienes correspondientes si es que estos existieran para pagar la multa. Eso debiera existir. Pero si no tiene bienes, ¿por qué yo tengo que mandarlo a la cárcel? O sea, además, por ser pobre, lo voy a mandar a la cárcel, además por ser pescador artesanal. Ese es el punto. Si la persona carece de bienes, precisamente no es la cárcel alternativa, sino que son los servicios en favor de la comunidad. El problema es qué es lo que acontece si la persona se rehúsa al cumplimiento de los servicios en favor de la comunidad. Ese es para que existe el apremio sustitutivo para el caso que él se rehúse a esa medida alternativa al pago de la multa. Ese es el punto. Está claro que una persona que tenga bienes o no tenga bienes, el apremio de la cárcel es para el caso de que se rehúse al servicio comunitario. Yo quiero insistir en lo que les leí y le dije delante, que esto, tanto la 11ª como la 12ª, estaban ligados a los discutidos en la 8ª discrepancia. Y en la 8ª discrepancia se daba la posibilidad de amonestación. Nosotros en el Senado le agregamos a la amonestación pago en parcialidades o bien servicio comunitario. Si no aprobamos esto que se aprobó en el Senado, volvemos a lo que estaba en la Cámara de Diputados, que dice, si el sentenciado no tuviese bienes para satisfacer la multa impuesta, sufrirá la pena de reclusión, regulándose... No, pues... Pero, a ver, secretario, lea cómo está. Con su venia, señor presidente, quisiera primero excusarme por la confusión con que he enfrentado este tema, pero la Comisión Mixta de Presupuesto en que estaba trabajando se prolongó media hora más de lo debido y no he tenido tiempo de ubicarme en la geografía de este tema. De hecho, la Cámara de Diputados no aprobó esto. El Senado introdujo estas normas en el segundo trámite constitucional. Y las discrepancias 11 y 12 inciden en el artículo 125 de la Ley de Pesca. La discrepancia 11 se refiere al número 9 y la 12 al número 10.
Esa discrepancia 11ª está en la página 64 y a esa discrepancia hay indicaciones de la señora Rincón. Quisiera leerles antes la 8ª discrepancia tal como fue resuelta por esta comisión mixta. Dice lo siguiente: la comisión mixta agrega al final del artículo 110 los siguientes 3 incisos nuevos. En el caso de las conductas descritas en las letras E, K, L y M de este artículo, podrá aplicarse la pena de amonestación, la que será impuesta por el juez que conozca del proceso, debiendo considerar al efecto el beneficio económico obtenido si procede, la capacidad económica del infractor, la gravedad de la conducta y las consecuencias del hecho. En ningún caso la amonestación procederá más de 2 veces respecto del mismo infractor. Con todo, si el infractor que fuere denunciado por alguna de las conductas descritas en los literales citados en el inciso anterior se allana a la denuncia, el tribunal aplicará la multa que proceda rebajada en un 20%. Quedarán exentos de responsabilidad infraccional quienes realicen exclusivamente pesca de subsistencia. Estas normas se agregaron al artículo 110 de la ley. En consecuencia, la indicación de la señora Rincón se compone de 3 partes. La primera es, hay que ver en la página 64 del comparado. En esa letra A elimina las palabras atendidas las circunstancias, que está en la 3ª columna. De modo que, diría, el tribunal podrá autorizar al sancionado para pagar las multas por parcialidades. Y agrega al final de esa misma letra lo siguiente: siempre y cuando el infractor pertenezca a la actividad pesquera artesanal, entendida conforme al numeral 28 del artículo 2 de la presente ley. Además, como consecuencia de estas indicaciones, la señora Rincón propone una modificación al número 1 del artículo 125, que si bien no fue objeto de discrepancia entre las cámaras, bien puede ser modificado como consecuencia de los otros acuerdos sobre el 125. Y lo que propone en el número 1 es eliminar el inciso final que establece una presunción legal de infracción. Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, en la discrepancia 11 y 12, en la número 11, el Senado incorporó el pago de la multa en parcialidades. Eso no existe hoy día en la ley de pesca. No existe la posibilidad de pagar por parcialidades las multas y en algunos casos se aplica en la medida en que algunos jueces, no todos, porque como no hay norma en la ley de pesca, algunos jueces aceptan el pago de la cuota de la multa en cuotas aplicando el Código Penal. Pero esto no lo hacen todos los jueces, solo lo hacen algunos. Por eso es que el Senado incorporó esta indicación. Cuando llegó a la Cámara de vuelta desde el Senado, la Cámara rechazó esta indicación porque rechazó todas las que tenían relación con las sanciones, esperando que se discutiera el tema de la reclusión. Entonces, incluida esta, la rechazó. Hoy día estaría rechazada por la Comisión el pago de la multa en cuotas, y esa es la primera discrepancia respecto de la cual hay que pronunciarse, si ustedes están de acuerdo o no con el pago de la multa en cuotas. Y la segunda discrepancia es la que se señala que si el sancionado no tuviera bienes para pagar la multa, puede el tribunal imponer por vía de sustitución la sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Para proceder a esta sustitución se requerirá del acuerdo del sancionado, que es eso lo que había incorporado el Senado, y se dejó como última opción, es decir, cuando ya la persona que no tuviera bienes no quisiera ni siquiera la vía de sustitución, ahí entonces quedaba la reclusión. Y es en ese punto donde obviamente la Cámara de Diputados, cuando esto vuelve desde el Senado, rechaza entonces esta norma precisamente para que se discuta este tema. Entonces hoy día no se está discutiendo simplemente la reclusión, también se está discutiendo el pago de la multa en cuotas, se está discutiendo el servicio comunitario y además el tema de la reclusión. Y además ya se incorporó por la Comisión Mixta en la última sesión la amonestación para las 2 primeras infracciones que cometa la persona y por lo tanto partiría eventualmente por amonestación y seguiría con estas otras dos alternativas. Y lo último que quiero decir, disculpe, diputado, solamente una observación.
Cuando nosotros dejamos estas posibilidades solamente para quienes ejercen pesca artesanal conforme al artículo 2, número 28 de la ley, estamos dejando fuera, por ejemplo, a los pequeños comercializadores, porque ellos también son objeto de infracciones a la ley de pesca. Estamos dejando fuera a las pequeñas plantas de procesamiento, ya que ellos no son pescadores artesanales. Entonces, por eso que estas disposiciones nosotros no las asociamos directamente al infractor pescador, sino que la dejamos como una posibilidad del juez, porque no hay que olvidar que en otra disposición general se colocó que el juez va a aplicar las multas o aplicar las sanciones atendido el beneficio económico que se haya obtenido y la capacidad económica del infractor. Y la capacidad económica o la disminuida capacidad económica no solamente se asocia a la pesca artesanal. De hecho, dentro de la pesca artesanal es conocido que hay pequeños, pero hay medianos y hay grandes también dentro de la pesca artesanal. Y lo mismo ocurre con los comercializadores y algunas plantas de proceso. Entonces, por eso es que nosotros en este momento o en su momento, cuando se discutió con el Senado, no se asociaron estos beneficios solo a la pesca artesanal, porque hay otros potenciales infractores de la ley de pesca que también pueden ser pequeños y si no se les deja este beneficio, a ellos se les va a dejar sin vuelta solo la reclusión. ¿Cómo quedaría la indicación? Perdón, diputado Sánchez. Presidente, estamos de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo con el tema del pago en cuotas. Estamos de acuerdo en el tema de los servicios comunitarios, pero no estoy de acuerdo en que una persona que no tiene bienes, que no puede pagar, termine preso. Porque, ¿cuál es el efecto? ¿Qué sacamos con llevarlo y meterlo 2 meses en la cárcel? Tengo a un vecino de Gualaihue que lleva 2 meses escondiéndose, porque tiene justo, ¿no es cierto?, por dos multas de casi 5 millones de pesos, que esconderse porque se tiene que ir a la cárcel por 2 meses, 2 semanas. Ese señor no tiene cómo llevar nada a su casa, va a tener a sus hijos pensando, ¿no es cierto?, que por hacer lo que hizo está preso, por ser pescador y por ser pobre va a estar preso, y el Estado no va a recuperar absolutamente nada, o sea, solamente la sanción de mandarlo preso porque, bueno, ya alguien tenía que castigarlo. Si nosotros lo que yo creo que podemos hacer perfectamente, todavía no lo he dicho, señor subsecretario, es obligar, en vez de decir podrá, ¿no es cierto?, el tema de los servicios comunitarios, nosotros quizás sí podemos obligarlo a que haga el trabajo de los servicios comunitarios. Yo creo que sí podríamos hacerlo, no sé, pero yo creo que sí podríamos hacerlo. Pero, presidente, el señor subsecretario quiere hacer una interrupción porque parece que es importante su información. Lo que pasa es que no es posible obligar a los servicios comunitarios porque eso se puede entender de acuerdo a la legislación internacional que es trabajo forzoso. Entonces siempre la legislación establece que los servicios comunitarios sustitutivos de pena tienen que ser voluntarios, o sea, tiene que ser con la voluntad de la persona, porque si es que acaso se obliga a que una sanción penal sea pagada, digamos, con servicio, con trabajo, eso cae dentro del concepto de trabajo forzoso que se encuentra prohibido por la legislación internacional. Por eso que tiene que ser con voluntad de la persona el sustituir la pena, al igual como lo existe en el sistema procesal penal, en que en el fondo la suspensión condicional del procedimiento con servicio en favor de la comunidad tiene que ser con la voluntad de la persona. Por eso una persona que dijera, mire, yo de ninguna manera voy a cumplir servicio comunitario, tiene que la legislación establecer, respetar su derecho, pero naturalmente dejar la posibilidad de que se pague esa sanción a través del procedimiento general. De manera excepcional, diputado, perdón. Muchas gracias, pero sabía que usted nos iba a dar la información correcta. Por lo tanto, estamos de acuerdo y tenemos que ver cómo redactamos una indicación que nos permita mantener el tema del pago en cuotas y que además, ¿no es cierto?, lo podamos cambiar, ¿no es cierto?, por servicios comunitarios. Donde no estoy de acuerdo, por lo menos con el voto mío, es, ¿no es cierto?, mandar a alguien así que no tiene bienes, mandarlo a la cárcel. Porque si tiene bienes, se pueden ejecutar y se puede accionar sobre los bienes, ¿no es cierto?, para recuperar por el tema de la multa. Eso se puede hacer. Presidente, en la línea de lo que plantea el diputado, Asensio, y luego de escuchar a la asesora del subsecretario y
y recogiendo lo que dice el subsecretario respecto de justamente lo que dicen la legislación internacional y los tratados internacionales, no puede imponerse el trabajo voluntario. La redacción que recoge mi indicación va en esa línea, o sea, está el pago en cuotas, que era lo que se había establecido, y está la alternativa del trabajo comunitario. Y nosotros, y por eso no ponemos la prisión por deuda, porque no la reconocemos para esta figura, porque la prisión no es una alternativa en las deudas. Sí está, obviamente, en otras figuras. El caso de la violencia, la prisión está para otras cosas, pero no en este caso. Entonces, por eso está, presidente, la indicación que presentamos en este caso, porque recogió lo que fue parte de la discusión que hizo la Cámara de Diputados y por la cual se rechazó esta norma, que, tal como lo dice la asesora, no rechaza por el pago en cuotas, no rechaza por los trabajos comunitarios, rechaza por la prisión. Entonces yo pediría que podamos hacer la discusión respecto de cómo buscamos una redacción que recoja lo que hizo la Cámara de Diputados en su minuto. Presidente, a ver, yo creo que estamos frente a dos criterios que son razonables los dos. A mí me parece razonable lo que dice el subsecretario, de que si la persona se niega a cumplir trabajo comunitario, que es una cosa bien menor, porque no van a hacer trabajos forzados ni nada que se le parezca, van a hacer cosas bastante... a mí no me parece que quede un vacío, ¿no? Si la persona se niega nomás. Bueno. Pero también estoy de acuerdo con el diputado Asensio que hay que evitar la cárcel. ¿Por qué no nos damos una semana más? Porque yo creo que puede haber otra medida que sea suficientemente persuasiva como para que la persona diga yo voy a hacer el trabajo comunitario y no significa ir a la cárcel. Como podría ser, por ejemplo, no sé, estoy inventando, suspender la licencia de pesca por el registro por un periodo. Yo creo que aquí lo importante es que la persona haga el trabajo comunitario. Estoy de acuerdo. Si no tiene registro no va a poder alimentarse, si no se alimenta no va a poder subsistir. Pero por eso que va a ir a hacer el trabajo comunitario. A ver, el diputado Asensio lo que ha planteado es que no vaya nadie a la cárcel si no tiene bellena, si no tiene nada. Eso es lo que ha planteado. ¿Y por qué no le pedimos a la asesora que nos redacte, mientras tanto, después de todo lo que ha escuchado de la senadora Rincón, de todo acá? ¿Sí? Perdone, señor subsecretario. No, está muy bien, está muy bien. El que se niega es trabajador, ¿no es cierto? Es una persona que está trabajando. Luego, teóricamente, no debería tener inconvenientes para trabajar, porque no estamos hablando de un discapacitado, de una persona que tiene temas físicos, porque es una persona que entró a la mar o entró y hizo una acción física, ¿no es cierto? Hay dos cosas que me llaman la atención aquí. La primera es que la prisión no es por deuda, senadora Rincón. La prisión es por un delito que generó una deuda. Y esa deuda es la que está pagando, si es que hipotéticamente llega a la causal o a la negación de estar en el último trance, que es lo que le obliga a través de la prisión. Entonces, yo no quiero que nadie se vaya preso, pero tampoco quiero, y no me parece, que esta comisión tenga que dejar sin sanción por la vía de la legítima dignidad de todo ser humano, pero si incurre en una falta o en un delito, tiene que tener una sanción. Y si se va a ir de negativa y no va a querer pagar en cuota, no va a querer hacer trabajo comunitario, va a volver al día siguiente a incurrir en la misma falta o en el mismo delito.
Entonces yo creo que nosotros además tenemos una responsabilidad no solamente política, no solamente con nuestros electores, sino adicionalmente creo que tenemos una responsabilidad como legisladores. Y en ese sentido, entendiendo que no es la primera opción y ojalá nunca el juez tenga que mandar preso a alguien, tiene que estar la alternativa para poder forzar las anteriores. Porque si no está esa alternativa, no se fuerza ninguna y no hagamos nada. Y dejémoslo descampados. Si total no va a pagar, no va a pasar absolutamente nada con él. Yo creo que aquí nos estamos ahogando en un vaso de agua porque estamos mezclando dos discrepancias. La 11ª hablaba del pago en cuota. ¿Está bien? Esa votémosla. ¿Aprobamos? Ya. Y la 12ª se habla del servicio comunitario o reclusión en caso de. Son dos cosas aparte. Senadora. Gracias. Presidente, solo para aclarar un punto al diputado Undurraga. Aquí no estamos hablando aquí estamos hablando solo del caso de la multa, de cómo paga la multa. No estamos hablando del tema del delito, ¿ya? Y estamos diciendo, ¿la paga en cuota o la paga en servicio comunitario? Y si no lo hace, se va preso. No estamos hablando del tema del delito. Yo no estoy, y quiero que quede súper claro, y no voy a entrar en especificaciones porque de verdad me parece súper doloroso ciertas insinuaciones que se han tratado de instalar. Yo estoy por sancionar a todos los que delinquen, para que quede súper claro. Súper claro. Lo que no significa que no tengamos que distinguir el tipo de delitos, si es más grande, es más chico, es más fuerte, es menos fuerte. Pero eso no significa, diputado, que aquí estamos hablando de la multa y la multa cómo se sanciona, ¿ya? Y en este caso en particular no estamos hablando del delito, estamos hablando de que si es una multa, si la paga o no la paga con cárcel, si la paga con cuota o con cuota, o si la paga con servicio comunitario. Eso estamos discutiendo, nada más. Sí. ¿Cómo no? Presidente, que creo que es muy bueno ejemplificar para saber justamente, porque hay muchas categorías dentro de lo que estamos conversando. Nosotros revisamos hace un tiempo el informe final sobre el control de la cuota de las pesquerías de la subsecretaría y claro, llama mucho la atención cómo hay pescadores artesanales que exceden su cuota por ejemplo, en 300 toneladas. Entonces uno se pregunta, si bien la norma se hace para la generalidad, también hay que reconocer distintos méritos y en los cuales se va a aplicar esta legislación. Entonces, a mí me nace la inquietud justamente de que en ningún caso quisiera meter gente a la cárcel, porque hay más voluntad en algunos tipos de comisiones de meter gente a la cárcel que en otras, por ejemplo, como la mixta de cohecho. Ahora, en particular en torno a esto, creo que es importante, dado que no vamos a meter a nadie a la cárcel, también a un pescador artesanal que primero se le va a amonestar, que después se le va a hacer pagar una multa rebajada en un 20%, que después me interesa que quede, que se lo podamos pagar en parte. Y si aún así no tiene para poder pagar, que establezcamos una pena que no sea ir a la cárcel, y me parece muy bien lo que estaba planteando el tema de las licencias, pero en ningún caso llegar a meter más gente a la cárcel por este tipo de delitos. Así que eso es, presidente, no sé si podemos hacer la indicación que acoja en parte estos planteamientos. Presidente, nosotros concordamos como gobierno en general con lo que se está planteando, pero igual hay un caso excepcional, en el sentido de una persona que está realizando la actividad pesquera careciendo de registro. Entonces, nosotros entendemos, en el fondo para hacer el catálogo completo, están las dos posibilidades de amonestación. Luego está la posibilidad de la aplicación de una multa en parcialidades, regulado de acuerdo a la capacidad económica. Si se carece de recursos, están los trabajos en favor de la comunidad. Si la persona se rehúsa a los trabajos en favor de la comunidad para evitar la privación de libertad, nos parece razonable la suspensión en el registro pesquero y de las plantas de proceso o de la actividad comercializadora de acuerdo a una tabla de conversión. Pero sí dejaría en último caso, para el caso que la persona haya realizado una actividad totalmente ilegal, sin registro pesquero,
Ahí, en ese caso, evidentemente no hay ninguna, porque la sanción sustitutiva para el caso de que rehúse el servicio comunitario, para él no aplica, porque si no tiene registro, la suspensión del registro no le produce ningún efecto intimidatorio. Entonces, para ese caso, diputado, que es súper excepcional, porque recuerde usted, partimos de 2 amonestaciones, después partimos de una multa regulada sobre la base de su patrimonio, pudiendo ser pagada en parcialidades. Si carece de bienes, lo estamos dejando con servicio en favor de la comunidad. Si la persona se rehúsa al servicio en favor de la comunidad, estamos suspendiendo su registro pesquero. Pero en el caso que la persona carezca de registro pesquero, carezca de toda posibilidad, creemos que la única opción es dejar para que tenga un efecto de aplicación, porque de lo contrario lo que va a ocurrir es que esto va a ser una perfecta motivación para que las personas simplemente sin registro vayan a pescar, porque en definitiva, aplicando el catálogo completo, nunca, bajo ninguna circunstancia, van a poder estar privados de libertad, y con eso la norma decae completamente su eficacia. Entonces, no se trata de meter a una persona presa por querer meterla presa, de ninguna manera, que más lejos de nuestra intención, pero son tantas las alternativas que al final nos queda una pequeña posibilidad que cierra el círculo y nos permite, en definitiva, que en vez de dejar una norma sin sanción, estemos creando una norma que sea un verdadero incentivo para la pesca ilegal para aquellas personas que carecen completamente de registro. Perdone, pero ahí tengo una duda, presidente, pero ¿qué pasa si es reincidente una persona que efectivamente con registro hizo trabajo comunitario o pagó la multa y simplemente sigue con esa actitud porque finalmente nunca se da peso, así que le es más barato pagar la multa y seguir desarrollando una actividad ilícita? Yo invito a la comisión a pensar que no es este el único delito. A mí me preocupa mucho porque este sería el único delito en Chile que quedaría en caso de rebeldía sin ningún tipo de sanción. O sea, estaríamos abriendo el espacio para que podamos hacer un montón de otras cosas que son ilícitas y que simplemente le demos todas las posibilidades a la persona para que finalmente le dé lo mismo pagar o no pagar, que es lo lógico. O sea, aquí hay normativa. Entonces, a mí, yo no soy abogado, pero me angustia pensar que hay millones de microempresarios que tienen que pagar con intereses sus multas y que en este caso las personas simplemente se vayan para su casa y quede como si nada. Hay mucha gente disfrazada de artesanal que no es artesanal, y como hay muchos artesanales sin registro y pescando ilegalmente porque no tienen otra alternativa. Senador Puig. Gracias, presidente. Estamos en un caso que es particular y que hay que entenderlo en su contexto. Es aquellos que no tienen los bienes, tal como se ha explicado, que no se les puede embargar, que no tienen la capacidad de pagar. Y ahí viene un punto que es tremendamente importante, que es la nobleza del trabajo a la comunidad, el servicio. Y eso tiene un valor especial, porque son 2 cosas. No solo se está cumpliendo la pena impuesta, pero se está dando un ejemplo a la comunidad, y la misma comunidad lo valora. Y aquí tenemos que entender la base, el origen. Estamos discutiendo el artículo 1 de la Ley de Pesca, los peces, el patrimonio natural de la nación. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es básicamente reconocer en ese acto que uno está dispuesto. La discusión entonces está en qué pasa si la persona está en rebeldía, por cualquier naturaleza. Y ahí efectivamente se puede graduar. Y yo estoy de acuerdo el hecho de, lo primero para un pescador artesanal, que afecta directamente su actividad. Vale decir, la capacidad que él tiene. Pero en aquellos casos en donde no tenemos cómo, se le tiene que colocar de alguna manera un candado, pues si no, esto queda abierto. Y ese que es el último recurso, es el recurso en rebeldía. O sea, yo veo que hay todo un proceso que se ha ido viendo cada una de las instancias, pero tiene que al final existir algo que sea lo que la disuasión. La disuasión finalmente es por algo que la persona, en muchos, el bien involucrado, que finalmente la libertad es quizá el bien más importante a preservar. Y es lo que la persona va a pensar en un minuto, ¿hasta dónde? Y ese hasta dónde yo creo que es lo que tiene que estar en la ley. Es la última instancia en aquella situación extrema, pero yo creo que debe estar considerado. Eso sería. Presidente, 2 o 3 temas. O sea, yo creo que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para encontrar una buena redacción. En términos generales, nosotros, mira, nadie está con la pesca ilegal, nadie, todos queremos, ¿no es cierto?, que aquellos que cometen algún tipo, ¿no es cierto?, de hechos de esta naturaleza tienen que ser sancionados. Con el tema del subsecretario, el subsecretario, con el tema de
de aquellos que no están en el registro, ¿no es cierto?, aplicarles la pena de cárcel. Yo estoy de acuerdo siempre y cuando tengamos registros actualizados. Hoy día el gran problema que nosotros tenemos, el gran problema es que tenemos registros que no son actualizados. O sea, la gran mayoría está por fuera. Mira, es un problema gravísimo y yo no sé si va a quedar algo en este... Sí, pero yo quiero que igual... Yo quiero saber, ¿no es cierto?, si en algún momento... No, está bien, la ley corta está bien, pero la ley corta no es materia de la comisión mixta, ¿ya? Entonces pueden venir muchas cosas, señor presidente, por todos lados, ¿ya? Pero no tenemos, ¿no es cierto?, no es materia de esta comisión mixta. Por lo tanto, lo que yo sostengo es que nosotros debiéramos tener entonces, por último, aquí en esta comisión, ver cómo arreglamos el tema de los registros, ¿ya? Pero yo estaría de acuerdo en lo que señala el subsecretario, siempre y cuando tengamos registros pesqueros actualizados. Esa es una cuestión clave e importantísima. Segunda cosa, yo quiero hacer presente que, en general, para mí, las infracciones a la ley de pesca, a esta famosa ley de pesca, no son delitos, ¿ya? Que todas estas, en realidad, son faltas que las tenemos que sancionar de la manera como se sancionan las faltas. Esa es mi opinión. Yo no creo, ¿no es cierto?, en una cosa distinta a esa. Por lo tanto, yo no estoy con la necesidad apremiante de decir que alguien a quien yo creo, ¿no es cierto?, sostengo que está cometiendo un hecho ilícito tenga que mandarlo de inmediato preso. No puedo. Hay que vivir la situación, ¿no es cierto?, de los pescadores artesanales para entender eso. Entonces, yo lo que quiero pedirle, presidente, es que nosotros hagamos el esfuerzo grande por tener una buena reacción. Ya hemos avanzado harto, pero por tener una buena reacción con el objeto de que... Ahora, todos aquellos que participan de asociaciones, de grupos que trabajan, ¿no es cierto?, en la pesca ilegal, yo soy partidario, eso yo, a juicio mío, ¿no es cierto?, claramente cometen delito. Claramente, a juicio mío, ¿no es cierto?, deberían ser sancionados con cárcel, claramente. O sea, todo el tipo de organización criminal destinado a esto, yo no tengo un problema y estoy dispuesto a conversarlo. Pero el pescador individual, inscrito, no inscrito, aquel que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir en las tierras lejanas, lejos porque llueve todo sus 10 meses en el año, ¿no es cierto?, y lo único que tiene es lo que tiene ahí en el banco natural de alguna cosa, no estoy dispuesto, ¿no es cierto?, a mandarlo preso por eso. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, para los que no me conocen, soy diputado. Participo en la Comisión de Pesca que vinieron a preguntar si era diputado o no. Sí, soy diputado, gracias a Dios. A ver, presidente, yo participo en la Comisión de Pesca. Yo fui alcalde de la Comuna Coronel con la caleta de pescadores una de las más grandes y más conflictivas de Chile, Caleta Los Rojas. Yo pedí estar en la Comisión de Pesca, voy a leer, después voy a opinar lo que pienso. Dice, si el sancionado no tuviera bienes para pagar la multa, podrá el tribunal imponer por vía de sustitución la sanción de prestación de servicio en beneficio de la comunidad. Para proceder a esta situación se requerirá el acuerdo del sancionado y, en caso contrario, el sancionado sufrirá la pena de reclusión regulándose un día por cada unidad tributaria mensual sin que ella pueda exceder a 6 meses. ¿Sabe, presidente? Y mirando a la cara a los senadores y diputados, a mí me preocupa, me molesta lo que está pasando. Porque el que comete un delito debe pagar. Aquí se le está dando la posibilidad que haga trabajo comunitario. O sea, dejémosla que hay una falta. Y yo no voy a basar en la encuesta, presidente, pero los chilenos en general están y estamos preocupados por la corrupción galopante que tenemos, por la delincuencia, por una serie de situaciones bastante anómalas. Y están viendo con preocupación cómo nosotros los legisladores, ustedes los senadores y nosotros los diputados, estamos legislando para la gradería. Yo lo he dicho, lo dijo la Comisión de Pesca, y he sido criticado por aquello, hay delitos que se cometen también en la pesca. Entonces voy a dar un ejemplo que sé que mañana me van a hacer peores. Como una persona que trabaja en la pesca no comete un delito, sino que una sanción, no puede ir preso. Entonces mañana el mechero va a invocar algo parecido, el violador va a invocar algo parecido y seguimos dejando en la calle suelto que hagan lo que quieran delincuentes.
Yo di un ejemplo y termino con esto, presidente. Cuando estábamos en la Comisión de Pesca y se tocó el tema, por ejemplo, las áreas de manejo. Los que se van a robar los locos que llevan 3, 4 años, que hay un grupo, y daba como ejemplo la isla Santa María, cuidando los locos era sustento para su familia. Cuando era la época de cosecha no sacaban nada porque se lo habían robado todo. Y me preguntan, ¿qué es lo que es eso? Yo digo que es un delito, que deben ir presos lo que se robaron. Pero me dicen, diputado, eso es una falta. Claro, cuando a mí me roban algo, un balón de gas o algo en la casa, como yo soy parlamentario, es un delito, que vaya preso. Pero cuando le roban el sacrificio de pescadores artesanales de 3, 4 años, no nos importa, pues, una falta. Entonces, presidente, yo estoy acá reemplazando a mi colega Bernardo Berger, pero le repito, yo soy de la Comisión de Pesca, y si tengo que mañana votar, voy a votar por aprobar lo que el Senado propuso. Gracias, presidente. Gracias, diputado. A ver, después de todo esto que hemos conversado, discutido, dando opinión, yo le he solicitado al Ejecutivo que en base a lo que acá se ha escuchado nos redacte una indicación para ver si solucionamos este problema. ¿Estamos? Señorita, la indicación. Sí, a ver, proponemos la siguiente indicación, a ver si les parece. Se las voy a explicar y enseguida leer. El principio es, bueno, voy a dejar amonestación, multa regulada sobre la base de la capacidad económica, autorizado el pago en parcialidades. Si la persona carece de bienes, hablamos de trabajos comunitarios voluntarios. Si la persona se rehúsa a los trabajos voluntarios, entonces proponíamos la suspensión del registro pesquero, un día por cada UTM que se le ha sancionado en la multa de la infracción. Pero en el caso que la persona carezca del registro pesquero y por lo tanto que no pueda ser disuadido con esa sanción, proponemos, en vez de la privación de libertad, la reclusión nocturna, un día por cada UTM que se le haya fijado con un máximo de 6 meses. No estamos hablando de privación total de libertad, es una medida más bien de apremio, que igual restringe la libertad, pero que no lo impide para poder desarrollar una actividad económica en el día, estar con su familia. Nos parece que hay una voluntad de llegar a un acuerdo, pero prohibir completamente, o sea, terminar la disposición en el sentido de que, en definitiva, si no quiero, no cumplo y no pasa nada, nos parece una señal muy mala. Y por lo tanto la indicación quedaría, si el presidente me lo permite, en el siguiente tenor. La voy a leer completa. Si el sancionado no tuviere bienes para pagar la multa, podrá el tribunal imponer por vía de sustitución la sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Para proceder a esa sustitución se requerirá el acuerdo del sancionado. Hasta ahí es la disposición que existe. Y ahora la indicación diría, en caso contrario, se suspenderá la actividad pesquera de procesamiento, de comercialización u otra que realiza el infractor conforme a la ley de pesca, regulándose un día por cada UTM. En el caso de no contar con registro para realizar la actividad, se aplicará la reclusión nocturna regulándose un día por cada UTM con un máximo de 6 meses. ¿Qué pasa si reincide la persona? Bueno, el juez tiene, en el caso de la reincidencia, el juez tiene la atribución para, en la segunda sanción, por decirlo así, aplicar la pena en el tramo superior. Por regla general, la primera infracción, que en verdad, en rigor, no es la primera, es como la tercera, porque las 2 primeras ya tiene amonestación. O sea, en la tercera, la primera sancionable, se aplica por regla general la mitad, que son 300, el rango de las 300 UTM, y por lo tanto en la reincidencia, que sería la cuarta, el cuarto hecho, se podría llegar al máximo, digamos, que serían de los 6 meses, en este caso, de reclusión nocturna, en el evento que se rehúse a la prestación de servicio en favor de la comunidad. Nos parece que hay claramente, o sea, las posibilidades, es una legislación de una comprensión bien profunda y de una generosidad, creo yo, que otras legislaciones no tienen respecto de aquellas personas. Y lo que sí quisiera hacer una precisión, que en estricto rigor esto no es un delito, es una infracción administrativa. Por lo tanto, es cierto lo que dice la senadora, en el sentido que hay una pluralidad de infracciones administrativas en nuestra legislación, donde simplemente se aplica una multa y no se paga la multa, se tienen sanciones privativas de libertad.
Y por lo tanto, en este caso nos parece que hay un trabajo importante acá para reconocer todo un catálogo de alternativas donde en definitiva la privación de libertad es el último recurso y tampoco es total porque solo sería nocturna en un caso muy calificado. ¿Estarían de acuerdo, diputado Asensio? Yo tengo la impresión de que estamos llegando a un buen acuerdo, ¿ya? Una sola pregunta por intermedio del señor presidente. ¿El no estar en el registro pesquero es no estar en ningún registro pesquero o es el haber, ¿cómo se dice?, capturado alguna especie que no tenía en su registro? ¿Cómo debiéramos entenderlo allí para saber, ¿no es cierto?, cuál sanción se le aplica a cada una? Presidente. Cualquier registro pesquero, diputado, no tan solo el registro pesquero que corresponde al recurso que estaba extrayendo. Así ha interpretado el Senapesca siempre la condición de una persona que pesca sin registro, se refiere a cualquier registro, porque la extracción, de acuerdo a nuestro sistema, tiene un sistema de pesca principal y pesca incidental. Por lo tanto, cuando uno tiene un recurso, en definitiva, tiene acceso a una pluralidad de otros recursos, diputado. ¿Estarían de acuerdo con la reacción? No, yo estoy de acuerdo porque creo que más facilidad de dónde. Ya. Entonces, sometamos. Ahora, perdón, esto de la discrepancia segunda. La 11ª queda igual, con las multas que se ve, ya. La 11ª queda igual, ¿no? Ya. Entonces la 11ª se aprueba el texto del Senado. Sí, con las... Declarémoslo para que no nos digan que no. Entonces, en la 11ª, que el Senado introdujo en el artículo 9 del proyecto número 21, léela, por favor, secretario. La 11ª discrepancia, aprovecho de recordar a sus señorías, está en la página 64. Es el rechazo por la Cámara de Diputados de una letra A que aprobó el Senado, que dice: el tribunal podrá, atendidas las circunstancias, autorizar al sancionado para pagar las multas por parcialidades. Entonces quedaría como estar, con parcialidades quedaría. Si no, vamos todos abajo. Porque no están todos. ¿Estamos? Presidente. Sí. Tomo la votación porque no están todos los Vamos a la votación. Una cosa formal. Señor. En atendida a las circunstancias, me parece que está de más. Porque el tribunal obviamente falla no, dice, atendiendo a las circunstancias. Que faculta al juez para autorizar el pago de multas por parcialidad. Eso es lo que dice. No, eso sí. No. Después está la indicación de la señora Rincón preliminares. Eso no ocurre. Tomo la votación. Toma la votación. El señor presidente pone en votación el texto aprobado por el Senado que está en la página 64. Señor Romero. Señor Brito. Señor Asensio. Señor Undurraga. Señor Toá. Señor Pú. Señor Aravena. Señor presidente. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aprobado por 8 votos. Ya. ¿Y la 12ª? La 12ª que está en la página 66. Queda como la leyó. Que es la alternativa propuesta por el subsecretario. Exactamente. Déjenme anotar. Indicación, subsecretario. ¿Aprobada con la misma votación? ¿8-0? Sí. Quiero hacer presente una dificultad más que tiene que hacer presente la Secretaría. El artículo 124 hace competente para conceder estas infracciones al juez civil y el 125 le hace aplicable el procedimiento de policía local. Es una curiosidad, ¿no? ¿Es la intención? ¿Dónde quedó? Aquí está. Aprobado. 8-0. Subsecretario. 2 de octubre. Tiene la palabra. Muchas gracias. Yo quisiera solicitar a la comisión la unanimidad por lo siguiente.
quedó un problema práctico en las normas transitorias de la ley, en el sentido de la entrada en vigencia de la ley. El proyecto original tenía una entrada en vigencia escalonada, pero la fijaba a días ciertos. Por lo tanto, por ejemplo, había un día que establecía el proyecto que era el 1 de enero del año 2018. Todas esas normas quedaron completamente desfasadas. Por lo tanto, lo que ocurriría si no se otorga la unanimidad que le solicito para presentar esta indicación formulada por el presidente de la República, es que al día siguiente de la vigencia de esta ley entraría inmediatamente la ley completa en aplicación. Y evidentemente esta ley, como ustedes saben, supone la contratación de 276 personas, proceso para el cual se necesita naturalmente el tiempo razonable para poder hacer el concurso, contratar a las personas, poder capacitarlas y implementar la transición del sistema de certificación de cómo se está haciendo ahora a cómo lo pretende hacer la ley. Entonces, el presidente de la República ha formulado una indicación que está en mi poder, pero como el plazo para presentar indicaciones ya expiró, la única posibilidad de poder presentarla es contar con la unanimidad de los señores y señoras senadoras y diputados que, a través suyo, presidente, yo requiero. La verdad que yo le encuentro toda la razón, porque esta ley no está en los mismos plazos en la indicación que tenía, es exactamente lo mismo. Me parte 6 meses. ¿Esta es? Sí, por supuesto. ¿Te la leo yo? Honorable Senado, con el fin de contribuir a resolver la divergencia surgida entre ambas cámaras durante la tramitación del proyecto de ley del rubro, vengo en formular la siguiente proposición a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de la Honorable Comisión Mixta conformada para tal efecto, a las disposiciones transitorias, para incorporar el siguiente artículo 4 transitorio nuevo. Artículo 4. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura asumirá la competencia de certificación de desembarque a que se refiere la Ley General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto Supremo número 430 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, promulgado en el año 1991 y publicado en 1992 en los plazos que en cada caso se indican. A. Macrozona Sur, que comprende las regiones de los ríos, los lagos, Aysén, General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y Antártica Chilena, dentro del plazo de 6 meses contados desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. B. Macrozona Norte, que comprende las zonas de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, dentro del plazo de 8 meses contados desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. C. Macrozona Centro-Sur, que comprende las regiones de Valparaíso, El Libertador, Bernardo Higgins, del Maule, del Biobío, del Ñuble y de la Araucanía, el 1 de enero del año 2020. No obstante lo anterior, en los casos en que a la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial el servicio mantenga contratos vigentes con entidades auditoras para el ejercicio de las funciones de certificación, tales entidades continuarán realizando dichas labores en las condiciones fijadas en el respectivo contrato hasta la expiración o terminación del mismo según corresponda. Firmado Sebastián Pineda Echeñique, Presidente de la República, José Ramón Valente Pías, Ministro de Economía, Fomento y Turismo. No, yo no. Exactamente cambiando la fecha de lo que estaba. ¿Estaríamos de acuerdo? Pero antes, presidente, es una consulta para aprender, no es para torpecer, como soy diputado nuevo. ¿Por qué solo va dirigido al Senado? ¿Por qué esto solo va dirigido al Senado? No, dice honorable Senado. Es una pregunta, no estoy torpedeando al subsecretario ni nada. Como nosotros aprobamos por unanimidad la indicación que preparó el Ejecutivo para la 10ª, las indicaciones de la senadora Rincón se darían por rechazadas. ¿No es así? ¿De acuerdo? No, para que quede constancia. Que quede constancia. Entonces, se darían por rechazadas por unanimidad las indicaciones de la senadora Rincón. Nos quedan 7 minutos. Si avanzamos la 13ª discrepancia, es muy
Secretario. La 13ª discrepancia. Presidente, Sí, por favor. le puedo hacer diputado. una consulta al señor subsecretario. Como ya hay un acuerdo en el tema que usted planteó, ¿y qué pasa con los funcionarios? Tengo entendido que los recursos ya están para eso. ¿No se podría a partir del año 1 o 2 y no esperar al próximo año? Estimado Gracias, diputado, presidente. ¿me permite, presidente, que pueda la directora del servicio responder? Sí. Gracias. Sí, diputado, efectivamente está considerado, no cambia nada. A partir del año 1 se inicia la asignación para los funcionarios en forma gradual, el año 2 y se termina completamente el año 3. Eso sigue exactamente igual. ¿Mm? Sí, no se altera con esta. así como la información contenida en el mismo, el acceso, uso o apoderamiento indebidos a ella, su destrucción o alteración y su revelación o difusión no autorizadas serán sancionadas con presidio menor en su grado medio a máximo. Con presidio menor en su grado medio a máximo. Hay indicaciones. Veamos las indicaciones, porque aquí baja la penalidad en una indicación, ¿no? La señora Rincón es rechazo, ¿no es cierto? La señora Rincón propone eliminar este artículo y la indicación de los señores, la señora Aravena y los señores Undurraga y Piu propone reemplazar la frase medio a máximo por mínimo a medio, es decir, rebaja la sanción. En votación. ¿Sí? ¿Cuál de las dos? Si se rechaza. Solamente iba a sugerir que, al igual como pasó con otro delito que vimos más arriba, en este caso habría que eliminar además la conducta y su revelación o difusión no autorizadas porque no procede en este caso. No entiendo, no alcanzo a ir. En el mismo 138, cuando habla de las conductas, dice el uso, apoderamiento indebido, su destrucción, alteración y su revelación o difusión no autorizada, porque eso en este caso no procedería porque es el sistema de pesaje. Entonces, solamente eso. Secretario. La primera indicación de la señora Rincón es para suprimir este artículo. Habría que votar esa primero. Bien. ¿Unanimidad para rechazar? 73, su señoría. 73. 73. A ver, propongo votar primero la indicación del señor Undurraga, Aravena y Puig para sustituir medio máximo por mínimo medio. Si la aprobamos, la otra queda rechazada automáticamente. ¿Se le parece? ¿Aprobada? ¿Le parece? Aprobado y rechazada la otra. Con la modificación que sugiere Serna Pesca. Bueno. 8 por 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Quedan 3 nomás. Quedan 3. Bien. La próxima discrepancia es la 14ª, posee 3 indicaciones. 14ª discrepancia. 139, página 74. 74. Página. No, yo tengo 2. 74. Pero ¿y la señora Rincón qué es lo que propuso? Aquí está. También es se da la misma situación que en la anterior, señores senadores y diputados. Esta es la 13ª.
A ver, aquí se da exactamente lo mismo que en el anterior, que cambia medio por mínimo a medio. Sí. Pero había una indicación del señor Brito, del diputado Brito, que habría que agregarle también a esta indicación. ¿No? Tiene razón, ok. Ya, entonces hacemos lo mismo, votamos la indicación del señor Undurraga, señor Aravena, señor Puig, y si es por unanimidad, la otra quedaría... ¿De acuerdo? ¿No? ¿No? Ya, entonces, en votación, señor secretario, la del señor Undurraga, señor Aravena, señor Puig. ¿De acuerdo? Bien, rechazada entonces la del señor Rincón. La 15ª. Aquí esto es lo mismo. Digamos, sanciona al que elabore o almacene un recurso hidrobiológico colapsado o sobreexplotado o sus derivados sin acreditar su origen legal. El Senado reemplazó el nuevo artículo, pero hay dos indicaciones. El artículo está en la página 76 del comparado. Reemplazo el número 19. Es el 139 ter. Sí, aquí hay también el señor Brito. Pásamela de una. Ya, la primera indicación de la señora Rincón es para eliminar este numeral y el artículo 139 ter. Claro, ella dice que ya está sancionado esto. Después, la señora Aravena, los señores Undurraga y Piu proponen sustituir lo siguiente. Será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y una multa de 30 a 2.000 unidades tributarias mensuales. El que procese, almacene o tenga en su poder un recurso hidrobiológico que se encuentra en estado de colapsado o sobreexplotado, según el informe anual de la subsecretaría a que se refiere el artículo 4A, o elabore, almacene o tenga en su poder productos derivados de ellos, respecto de los cuales no se acredite su origen legal. Propone reemplazar eso por lo siguiente. El que procese, elabore o almacene recursos hidrobiológicos o productos derivados de ellos, respecto de los cuales no acredite su origen legal y que correspondan a recursos en estado de colapsado o sobreexplotado, según el informe anual de la subsecretaría que se refiere al artículo 4A, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a máximo y una multa de 20 a 2.000 unidades tributarias mensuales. Es reducción de sanciones también. ¿Y la de Brito la tienes de mano? Sí, hay unas de Brito, déjame ver dónde quedaron. Estas. 139 ter. Sí, tú se refieres a los recursos que... Aquí nuevamente es la cadena del procesamiento en adelante, pero se creó una infracción para los otros recursos, pero respecto a los colapsados, cuando hay un procesamiento ilegal de recursos colapsados, se crea este delito. Pero además se está bajando el piso de la multa, que era de 30, se baja a 20 para darle al tribunal mayor rango para poder sancionar. Y la redacción se cambió porque, como estaba originalmente, estaba mal redactado, porque parecía que una persona, por el solo hecho de procesar un recurso colapsado, ya era delito y podía ser que el recurso estuviese, por ejemplo, hubiese estado en veda, pero hubiese estado congelado y se puede procesar, ¿ya? Y por lo tanto, como estaba redactado, solo el hecho de procesar constituía un delito. En cambio, aquí es procesar sin acreditación de origen legal. Y ahí por eso se redactó mejor la figura y por eso que el delito ahí queda mejor redactado. Acá no estamos hablando de extracción. No tiene discrepancia. O sea, tampoco se le afecta a la pesquería artesanal. Adicionalmente, se baja de medio a mínimo y a máximo. O sea, se le da un ancho banda mayor al juez para poder sancionar. Bien. En votaciones... Sí, presidente. Si me permite, presidente, respecto de la anterior, la 14ª discrepancia, efectivamente hay una indicación del señor Brito. Sí. Pero la retiró. Lo que pasa es que creo que la indicación es parte de la batería de indicaciones que generamos y lo que tiene
y yo lo había olvidado, pero lo que estaba revisando es que creo que lo único que agrega, me parece muy bien la indicación del diputado Undurraga, pero creo que lo único que agrega es que consideraría los volúmenes como un criterio para la pena, la indicación que yo estaba proponiendo. Así es. Claro, es complementaria en ese sentido. Entonces, si podemos generar un acuerdo a la comisión. Por eso que yo proponía que había que agregar la indicación a lo que estábamos aprobando. ¿Por Sí, qué? que estaba Porque verificando. mejora la indicación. Bien, presidente, muchas gracias. Refundir en una zona agregándole a lo que aprobamos. Exacto. Bien. ¿Se aprueba entonces? Sí. 8 por 0. Ok. A favor. Respecto del 139 ter, como decíamos, hay 3 indicaciones. La señora Rincón propone eliminar el artículo. El señor Brito propone también reemplazarlo. A ver. No, suprimir solamente una parte y los señores Undurraga, señora Aravena, señor Puig, lo reemplazan por otro artículo, por un artículo que es el que leí. El señor Brito lo que propone es suprimir en el inciso segundo la oración, la sanción será pena de presidio menor en su grado mínimo y. ¿Qué significa eso? ¿Se podría? Déjenme leer. Démonos tiempo. Se suprime la sanción. Espérate. Ese segundo. Yo me quedaría con la B completa. A ver, propongo. Deja la multa solamente. Propongo que votemos la B, que es los señores Undurraga, Aravena y Puig, y si se aprueba esa, se darían por rechazar los otras dos, porque la indicación de diputado Brito está incluido acá también. Aprobada subsumida en este caso. Aprobada subsumida. ¿Estamos? Vamos, en votación. Exacto. Queda subsumida la tuya en esta. Ya, si le parece. Si le parece. Cero y esta aprobada Ya. subsumida. Entonces, subsumida la señor Brito a la de ustedes y se rechaza la relación a Rincón. Otra del señor Brito para este mismo inciso segundo, y es cambiar el número 10 por 5. Pero honestamente yo... No, es una indicación. Para modificar en el inciso segundo del artículo 139 en el siguiente sentido. Cambiar el número 10 por 5. Esa es la multa. En vez de 10, 5 a N unidades tributarias mensuales. O sea, rebaja el mínimo de 10 a 5. Y la que se había aprobado fija el mínimo en 20. Sí. Y así es. Y el diputado Brito propone bajarla a 5. Habría que resolver ese tema. No, lo que está aprobado es 10 a 100. Ya se modificó 20 a 2000. Y la proposición es rebajar 10, que ya no existe, a 5. Está aprobada, otras dos estaban por rechazar. Pero necesito un pronunciamiento de la Pero comisión. si lo dijeron todo por unanimidad. Bien, lo que habíamos dicho, que si votábamos la B, me dijeron todo por unanimidad, quedaban eliminadas la A y la C. Ok. ¿Estamos? Sí. Ya, la 17ª discrepancia, que es la última. Sexta, presidente. Es la sexta. A la 16ª, perdón. Sí. Sí, la sexta, vamos a la sexta. Página 80 del comparado. Salud. En la página 80 del comparado ustedes van a ver que la Cámara aprobó en el primer trámite un artículo 140 bis,
El Senado lo suprimió en el segundo trámite y en el tercero la Cámara rechazó la supresión. La Comisión aprobó con anterioridad un artículo 140 bis referido a la pesca de subsistencia. De modo que habría que resolver qué pasa con este artículo 140 bis, que se trata de los que se asocian o organizan con el objeto de llevar a cabo conductas descritas en el artículo 2. Este artículo es bastante importante por la asociación ilícita de lo que ustedes estaban planteando recién. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. El 140 bis original que aprobó la Cámara de Diputados estaba hecho sobre la base de la pesca ilegal, que es una definición que se eliminó, y era una figura bastante amplia porque incluía como pesca ilegal todas las infracciones y por lo tanto bastaba con cometer una infracción para que se cometiera, se pudiese constituir el delito de asociación ilícita. Por ese motivo, en el Senado se rechazó esa propuesta y se eliminó porque efectivamente la figura de asociación ilícita, como estaba contemplada, como venía de la Cámara, era muy amplia. En ese minuto en el Senado el Ejecutivo presentó otra propuesta de asociación ilícita, pero finalmente el Senado decidió que en realidad bastaba con la figura del Código Penal y no le gustaba en realidad estar estableciendo figuras de asociación ilícita en leyes especiales. Esto particularmente fue no de la Comisión de Pesca, sino que fue por la Comisión de Constitución del Senado que se decidió sacar esta figura, que la Comisión de Pesca sí había aprobado la propuesta del Ejecutivo, que era una propuesta de asociación ilícita bastante más acotada, porque la de la Cámara, como digo, era demasiado amplia y, por lo tanto, si yo podía incurrir en entregar información equivocadamente o erradamente, podía interpretarse como una asociación ilícita para la pesca ilegal. Y por eso que la de la Cámara se votó. Sí. No, yo simplemente quiero dejar constancia que esto no implica que sea imposible constituir una asociación ilícita. Lo que estamos rechazando es una asociación ilícita especial, pero sí el artículo 292 del Código Penal establece asociación ilícita como regla general en la legislación para registro. Sí, presidente, gracias. Presidente. 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 ¿Puedo? Lo que pasa es que tengo, en realidad, si estamos terminando dos temas, pero uno es que me acaban los funcionarios de hacer presente una observación que tienen, ¿ya? No lo estoy entendiendo completamente y yo quisiera que la directora Cernapesca me explicara. Si al año 3 creo que entran en régimen la contratación de nuevos funcionarios. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación de los actuales funcionarios y las asignaciones que están establecidas acá en la ley? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos y cómo podemos hacer de que esas asignaciones, ¿no es cierto?, empiecen a ser aplicadas de inmediato, apenas la ley esté promulgada? ¿Me entendió el presidente? Sí, la ley establece que, diputado, que el año 1, aprobándose la ley, podemos iniciar la entrega de asignación de beneficios. Y hay una gradualidad. ¿Cierto? ¿Hay una gradualidad? Sí, sí. Hay unas el año 1, otras el año 2 y termina todo el proceso el año 3. Pero todos los recursos no están disponibles para que la ley de presupuesto nos asignó, claro, y asigna anualmente la ley de presupuesto Entonces, ¿podemos aclarar qué es lo que va a pasar con los funcionarios? ¿Cómo va a ser el tema de la asignación? Nosotros vamos ahora, terminando el proceso, a iniciar un estudio a través de los fondos disponibles y ver cómo podemos asignar al año 1, al año 2 y al año 3 de la forma más expedita posible y más rápida. ¿Es imposible que sean todos en el año? No. Sí. Bueno, sí. Está bien. Sí. Está bien. Eso es una gestión, diputado, para aclararlo, es una gestión que nosotros como Cernapesca podemos hacer y que obviamente estamos súper interesados de hacerlo. ¿Existe glosa al día? Sí, ¿Para este ejercicio? Sí. ¿Y para el próximo año también? ¿Para este ejercicio? ¿Para la ley sí?
Para el 2019. Para el próximo. No, 2018. Bien, estamos... Ya, ok. Sí, antes que termine. A ver, la 17ª fuera el artículo que nos leyó el Ejecutivo. Entonces yo le pediría a la senadora Aravena y Puig que retiraran su indicación. No, a ver. No, perdón, es que... Sí, a ver. No, es que no. La 17ª discrepancia tiene que ver con una disposición transitoria que permite que los beneficios de esta ley sean aplicables a aquellas personas que actualmente se encuentran en proceso, que por regla general, como ustedes saben, las normas se fijan en el momento en que se ejecute el hecho y por lo tanto, como ellos han ejecutado el hecho al amparo de la legislación anterior, no tendrían derecho a los beneficios del pago de multa en parcialidad, de sustitución, amonestación y toda la... Entonces, en el fondo es permitir que aquellas personas que aún no han sido condenadas, pero se encuentran en proceso, puedan gozar de los beneficios que esta ley contempla. Pero eso lo viene. Sí. ¿De quién? Sí, pero está bien, pero ¿cómo la meto acá? Sí. ¿Pero cómo? Presidente, ¿podemos aprobar por unanimidad esta indicación? Y felicitar, digamos, Y felicitar a los redactores. La última. Que dice que las disposiciones que por esta ley se incorporan a la Ley General de Pesca referidas a la amonestación, el pago de multa, estoy de todo, acuerdo. ¿cierto? ¿Ya? Sí. De acuerdo. Lo aprobamos, hay que tocar la campana, parece, para que... Secretario, aprobado por unanimidad. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Senadora Aravena. Solo plantear un tema que Por favor, antes de terminar. Ya están celebrando. No, es solo plantear someter a discusión un planteamiento que me pidió la senadora Muñoz que dejar en la mesa, dado que tuvo que retirarse a otra comisión, que dice relación con los metros de eslora. Si es posible evaluar que no sea 6 metros, sino 7, porque lo que ella manifiesta, y por eso lo someto a discusión, es que pudiera ser muy limitado el tamaño y que efectivamente hoy día lo que más hay es sobre 6 y no bajo 6. Lo dejo a discusión de ustedes porque son más expertos aquí en la pesca, porque habíamos puesto un límite de 6 metros. La propuesta de ella es que evaluemos la posibilidad de 7 metros. Diputado Asensio. Presidente, absolutamente atendible, ¿no es cierto?, la petición que he escuchado acá, pero quiero hacer otra, y que aprovechando de que está, ¿no es cierto?, el Ejecutivo completo acá, agradecerle además, ¿no es cierto?, el trabajo que hemos tenido con ellos, pero tengo todavía un tema pendiente, que yo requiero de la buena voluntad del Gobierno y de los miembros de esta comisión mixta. Tiene que ver con un tema que se relaciona y no se relaciona. El secretario verá, ¿no es cierto?, si efectivamente lo pudiéramos incorporar o no. Tiene que ver con el tema de las caducidades, señor subsecretario. El tema de las caducidades, porque el tema de las caducidades es un tema súper complejo, difícil de solucionar. Este año me dicen que en el mes de junio ya tenemos más de 3.000 caducidades que afectan a los armadores, que afectan a los buzos, que afectan a los recolectores. Más de 3.000. El año pasado fueron como 2.000 y tantas caducidades. Y eso tiene un problema grave porque lo que pasa es que... Eso tiene un problema grave porque eso tiene mucho que ver con el tema de la actualización del registro, ¿ya? Tiene que ver con eso. Entonces, lo que quiero pedirle es que nosotros estudiemos la posibilidad de que en este proyecto, podamos, si es que el Ejecutivo solo el Ejecutivo lo puede hacer, colocar una indicación que establezca un tipo de moratoria, de suspensión, ¿no es cierto?, de las caducidades hasta que tengamos resuelto el tema del registro de pescadores, ¿ya? Tendríamos que encontrar la forma como incorporarlo. Yo sé que el secretario es muy inteligente para estos temas y puede incorporarnos de más el tema, pero podríamos tener, si es que el Ejecutivo está de acuerdo, ver cómo incorporamos una norma que no impida que continuemos con estas caducidades hasta que tengamos, ¿no es cierto?, los registros actualizados.
Eso quería pedirle, señor presidente, y lo digo porque, senador Quintero, usted me lo propuso el otro día en la reunión en ANCU y yo le dije, ¿no es cierto?, que estaba de acuerdo con eso, señor. Bueno, yo la verdad de las cosas que se lo he planteado al subsecretario, entonces yo le pediría al subsecretario si pudiesen ustedes traer un transitorio, no sé, no tengo idea cómo lo pueden hacer, pero son las tres cosas que estamos pidiendo como comisión, que es lo que hablamos de la eslora, 7 metros, lo que hablábamos de la cubosidad de estas 30.000 pescadores, porque si estamos tratando de hacer, hagámoslo de frentón, y lo otro, que son sobre todo las comunidades, la gente de orilla, que sé yo, la gente de subsistencia, que nosotros colocamos acá en un artículo que solo podían vender en ferias libres. Agregarle, y los restaurantes, igual están vendiendo. ¿Ah? Son las tres cosas que... Es que vean ustedes y nos... Presidente, pero hay voluntad de la comisión, quizá hoy día mismo podríamos terminar todo esto. Yo, siéndole bien franco respecto al primer tema, no vemos inconveniente en subir la eslora de 6 a 7 metros, lo importante es que sean sin propulsión, que sean, digamos, por medios manuales. Sí. Y para poder comprender a más personas, en eso estamos de acuerdo. Ya, ok. En cuanto a lo segundo, sí, nosotros, si la comisión así lo quiere, para poder terminar hoy día, podríamos hacer un receso un par de minutos y nosotros podríamos presentar alguna propuesta de una moratoria respecto de las caducidades. Pero respecto a lo tercero, presidente, perdón, lamento no poder acceder, porque efectivamente uno de los lugares donde más hemos detectado que se concentra la ilegalidad de la pesca es precisamente en los restaurantes. Y es muy difícil esa fiscalización, porque en definitiva, evidentemente, no quedan registros, o sea, residuos, digamos. Llegas, se produce, se consume y desaparece. Y por lo tanto, en ese aspecto, presidente, yo respetuosamente no podríamos concordar. Pero en los otros dos elementos creo que sí podríamos alcanzar un acuerdo y si a la comisión así le parece, podría usted hacer un No, receso. lo vemos inmediatamente lo de caducidad. Si lo otro ya está aprobado. Entonces, lo de los 7 metros. 7 metros aprobado. Aprobado. ¿Y la de caducidad? Sí, lo esperamos. ¿Cómo seguimos? ¿Vamos a tener una nueva reunión o...? ¿Y usted cree que con eso vamos a cerrar y concluir? Ya no se puede modificar nada. Ah, estupendo. Entonces nos vamos a juntar a darle una gran lectura. Perfecto. Sí. Tal como lo hemos conversado en la Comisión de Pesca en el Senado y en la Cámara, uno de los principales desafíos que tenemos de cara a la modificación de la ley de pesca es hacer una reingeniería del registro pesquero. Evidentemente, el esfuerzo que el Ejecutivo está haciendo por crear programas novedosos e innovadores para perseguir la pesca ilegal debe ser compatible con la posibilidad que los pescadores puedan acceder a pescar legalmente y por lo tanto esa reingeniería, como ustedes saben, es parte integrante de la propuesta de lo que hemos denominado en el Gobierno la ley larga. Por lo tanto, nos parece razonable que en tanto estemos discutiendo esa reingeniería podamos aprobar una disposición que, si bien no tiene vinculación con ninguna discrepancia ni con las ideas matrices de este proyecto, por unanimidad de su señoría, podría aprobarse una norma del siguiente tenor, un artículo transitorio, que dijera: suspéndese la declaración de caducidad de las inscripciones en el registro pesquero artesanal hasta el 31 de diciembre del año 2019. 31 de diciembre del año 2019. Hasta el 3000. A ver, pongamos un poquito de atención y estamos. Gracias, subsecretario. Yo creo que toda la comisión está esperando eso.
No, él. No, es un decreto. Y yo, para efecto de poder concluir hoy día, me gustaría que, no es necesario, puede ser presentada por unanimidad de la comisión y aprobada. Ok. A ver, secretario. Gracias, presidente. Agradeciendo el comentario gratificante del diputado señor Asensio, yo tengo que hacer presente que esta disposición no tiene vinculación con ninguna de las discrepancias que son competencia de esta comisión mixta. De modo que si la comisión mixta decide aprobarlo, es responsabilidad de la comisión y no de la Secretaría. Bien. A ver, nosotros acordamos, secretario, al comienzo de esta comisión mixta, que una vez que termináramos, vamos a leer cómo quedó el texto. No se va a aceptar ninguna indicación ni nada más que para ver cómo quedó y nada más. Una última sesión. Una última sesión. Entonces, le comunicamos y vamos agradecidos a todos por el trabajo y estamos terminando. ¿Sí? Sí, tenemos un tema justamente con los funcionarios y que es de preocupación para la implementación de la ley. Entonces, no sé si es que por temas operativos lo podemos plantear ordenadito en la siguiente sesión, porque ahí tenemos la opción de revisar todo antes, ¿no? Pero momento. Pero eso significa, antes de terminar esta sesión, que pueda haber modificación al cuerpo legal que estamos... Son aclaraciones vinculadas... porque si no vamos a abrir el debate de nuevo y no vamos a terminar nunca más. No estoy oponiéndome a lo que los funcionarios están solicitando, no lo conozco, pero no quiero volver a repetir esa frase célebre que repetí, que esto es como el día de la marmota, digamos, terminamos y volvemos nuevamente. Por su intermedio, presidente, no. No, eso está bien, pero... Que se puede aclarar inmediatamente. A ver, si la lectura es por si detectamos algún error en la reacción, nada más. De eso se trata. Presidente, ¿puedo aclarar? Pero aclarémoslo de los funcionarios para que queden tranquilos. ¿Dónde está el diputado Asensio? Hay dos elementos que concurren con el tema de la asignación. Una son las nuevas contrataciones que se van a ajustar con la gradualidad que acabaron de aprobar ustedes, la zona sur, centro, la zona norte el primer año y luego se termina con la zona sur austral, ¿ya? Y eso todo termina el año 3. La asignación para los funcionarios se puede emitir el año 1, parte inmediatamente. Y todos los funcionarios que están adscritos a esa asignación van a tenerlo el año 1. Eso es. Sí. Bien, habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.